Dios le bendiga, soy misionera Paula. Quisiera compartir el telepán de vida de hoy, Génesis 3, de 1 al 7. En la lección semana pasada compartí sobre el gnosticismo entre dos tipos de la idea tentada en la historia de la Iglesia. Dividí hoy el contenido por 3 partes sobre teísmo. Hoy quisiera compartir el tercero última parte del teísmo, pero antes de entrar en el contenido, quisiera invitarlos a suscribir y darle me gusta sin costo. Lección 13, el carácter del iluminismo y del deísmo y evaluación sobre ellos. Continuamos, número 9. Entre los movimientos teológicos protestantes, el carácter distintivo del deísmo está relacionado con el punto de vista de la autoridad religiosa. 9.1 era la guerra del sectarismo en la Europa del siglo XVII, pero predeterminó porque es parte de la historia larga en el protestantismo. Ya 9.2 sobre iluminismo. Los representantes del iluminismo son filósofo René Descartes y Isaac Newton. 9.2.1 el carácter del iluminismo. Los que pusieron la base para una nueva forma de pensar y una nueva perspectiva sobre el mundo natural. Punto 2. Acentuó la duda más que la creencia y también enfocó más la uniformidad que intervención de Dios. Punto 3. Considero como cristianos sus métodos y conceptos eran lo contrario de la costumbre cristiana tradicional de pensar y ver la naturaleza. Punto 4. La mayoría de los pensadores cristianos hablaron: yo creo para entender, pero el hombre intelectual educativo no podía aceptarlo fácilmente. Punto 5. Anteriormente se había aceptado como el principio lógico, la fe para la comprensión, pero no más se lo aceptó, sino que fue contrapuesto con voy a creer solo lo que pueda creer. Y la fe viene detrás de la comprensión. 9.3 sobre los teístas. Trataron de reformar las ideas del cristianismo porque ellos fueron adormecidos por la nueva esperanza sobre la filosofía, la ciencia, la cultura encendida por el iluminismo y también por la discusión y la acepción religiosa y por el desencanto sobre el combate de sectarismo. En 9.3.1 ellos tenían la convicción de que si el cristianismo no pudiera dar la racionalidad radicalmente en el estándar pensativo utilizado por la idea de iluminismo, al final el cristianismo será eliminado sin tener el valor y desaparecerá. Punto 2. Deísmo no necesitaba lo misterioso, sino un cristianismo universal radical que trasciende los límites de la confesión de creencia y el sectarismo. Ellos no necesitaban ningún testimonio interior del Espíritu Santo o la fe sobrenatural para persuadir la verdad. Punto 3. El lugar donde ellos llegaron era una religión genérica como un teísmo pálido que eliminó casi todas las características del cristianismo. Punto 4. Esto se parecía a la parte inferior de la teología de Tomás Aquinas, una colección de los conceptos sobre la moralidad, Dios y el alma que se pueda conocer por la razón excluyendo la revelación especial. Cuarta parte, los pioneros y los respaldos.
como líder religioso de deísmo en el siglo XVII-XVIII, nadie obtuvo el consentimiento universal. 4.1. Sin embargo, en la lista común de los interpretadores autorizados pueden figurar los dos pensadores representativos del siglo XVIII. Punto 1. John Toland y Matthew Tintal. 4.2. En el deísmo, los pioneros son Lord Hart y John Locke. 4.3. Voltaire y Jean-Jacques Rousseau en Francia eran los escritores deístas más importantes en el continente, guiando los escritores deístas. 4.4. Emmanuel Kant en Alemania, cruzando el Atlántico, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, Thomas Paine, que inició una nueva fase del deísmo artesanal popular que, vinculando con los movimientos políticos radicales, extendió el movimiento bueno de los deístas en el siglo XIX. La variedad de posiciones, a veces conflictos mutuos, se mantenía por sobre los autores fuertes que sugiere que el deísta de las etiquetas tiene un valor dudoso para los estudios del pensamiento del siglo XVII al XVIII, especialmente cuando se supone que debe designar un movimiento coherente en contra del cristianismo. Lo que tal vez pueda señalar es más crítico en la extremidad virulentemente crítica blanco de un amplio movimiento que intenta interpretar la fe religiosa de maneras que evite el fanatismo de la fe que no es reflexiva y las dudas de una razón totalmente escéptica. Quinta parte, la evaluación y los tres conceptos sobre deísmo. Número 1. La fe cristiana verdadera es racional universal, coincide con la religión moral y natural que es accesible universalmente. Si la fe y la norma moral no coincidirán con ellos, no tiene que creer o perseguirlo. Evaluación. Punto 1. Deístas no atacaron públicamente la doctrina de la Trinidad, pero pensaron que la doctrina de la Trinidad era inconsistente con la de la religión natural, y al final ignoraron esa doctrina. En realidad, ellos adoptaron la misma actitud sobre todas las demás doctrinas cristianas propias. Punto 2. Estas distorsiones del cristianismo por deísmo fueron peores en la calidad y el grado de lo que fueron realizadas por los teólogos cristianos, quienes usaron desafortunadamente las categorías de la filosofía griega como unos materiales para interpretar y explicar el Evangelio para ajustarse a las lecciones de la Biblia. Punto 3. Los gnosticismos pueden ser criticados y los teólogos ortodoxos en la historia cristiana los critican a ellos. Pero la tendencia de los patronos en esta dirección especialmente no se ha anunciado mucho por los respaldos modernos del protestantismo ortodoxo. Punto 4. Sin pensar como equivalente el uso del neoplatonismo y la teoría racional del iluminismo, de deísmo, de la idea de Agustín, se pueden juzgar en la comparación entre ellos.
Agustín fue encantado sobre la Trinidad, pero se fascinó a la filosofía griega que habla sobre la simplicidad divina, consistencia divina e inalterabilidad divina. Él consideraba a Dios como un gran Señor cósmico más que un Padre amoroso y compasivo. 5.2. El segundo concepto de teísmo es que la verdadera religión, incluyendo el verdadero cristianismo, está relacionada principalmente con la sociedad y la moral individual. Sobre ello, la evaluación. Punto 1. Deísmo tiene una tendencia que en la religión verdadera es importante el castigo y la recompensa por la acción más que Dios, la inmortalidad del alma y el comportamiento. Estos son universalmente entendidos por la razón y principalmente son reconocidos por aquellos que realizan el bien en el presente. El punto 2. Ellos no estaban muy interesados en sus pensamientos filosóficos o teológicos, sino verán que la fe tiene un valor real para el progreso humano hacia el mejoramiento entero de la verdad. A ellos no les interesa esa fe positiva. Punto 3. Pero ellos tenían la convicción de que se necesita la fe para la reforma revolucionaria sobre la condenación después de la muerte, así como Dios y la inmortalidad del alma. Punto 4. Por lo tanto, la fe religiosa fue un fundamento utilitario para el principio moral según la mente de los deístas. 5.3. El tercer concepto común del deísmo es que los intelectuales y civilizados deben ser escépticos sobre todas las afirmaciones de las revelaciones sobrenaturales y los milagros. La evaluación. Punto 1. En el siglo XVIII, los deístas como Toland y Tyndall no los negaron y destruyeron casi todos los elementos sobrenaturales de la religión, asociándolos con la condición que eran inferiores que la verdad universal. Punto 2. Posteriormente, los deístas negaron completamente los milagros y eligieron la fe cristiana, que fue puramente naturalistas y que fueron post-mito, es decir, que sacó todos los milagros de la Biblia. Punto 3. La visión del mundo del deísmo se formó principalmente en la visión del mundo dominado por la física de Newton y la ley natural correcta. Punto 4. Este era un mundo mecánico sin posibilidad de la intervención divina. En cierta categoría, los deístas reconocieron los milagros, pero se quedaron en lo exótico de sus sistemas ideológicos como unos elementos extraños, esperando para que los milagros desaparecieran. 6. Último, la herencia del deísmo. Punto 1. En Inglaterra se organizó la minoría bautista. En Estados Unidos se organizaron Unitarian y se ha penetrado a la política. Sin tener el credo o la doctrina, han sido hechos los sistemas según el sistema de la congregación. Punto 2. Deísmo entretejía primorosamente dentro del hilo de urdimbre y del hilo de seda de la teología occidental y fue el pionero de la teología liberal del protestantismo en el siglo XIX
al 20. Gracias a Dios a terminar bien sobre teísmo. Aleluya. Adiós.